Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Unidad Internacional del Reino. Estamos en una serie desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de Génesis y Apocalipsis, tocando todos los versículos que nos hablan acerca del reino. Y hoy vamos a hablar de los cristales del reino. Recuerde que cristalizar es condensar, resumir al más significativo conocimiento de lo que un versículo nos habla, y hoy hemos ya desarrollado 8 versículos y ya entramos al Nuevo Testamento y hoy nos toca los cristales del reino en el tema número 8. En Mateo 4:17 al 23, Yeshua o Jesús inició su ministerio público e Isaías 9:1 y 2 habló de Galilea, de los gentiles, asentada en sombra de muerte. Vamos a cristalizar a Mateo 4, mencionando, desarrollando, tocando 5 ítems. Un ítem es un punto en una lista que Yeshua hizo en Galilea. Después de su bautismo en agua y ser tentado por el escriba versado en las escrituras sobre el título de Yeshua, Hijo de Dios, y vencido el tentador por el escrito está, vino Jesús a la Galilea de los gentiles, que era un pueblo asentado en tinieblas, y la luz de Yeshua les comenzó a resplandecer. El primer ítem fueron los gentiles. ¿Quiénes fueron los gentiles? El término gentil es del latín gentilis, que significa del mismo clan. Los gentiles fueron el grupo de las 10 tribus que Jeroboam se dividieron de Roboam, hijo de Salomón, con 2 tribus en Jerusalén. A estos de Jeroboam, o las 10 tribus, se les llamó Goyim por ser paganos, adoradores de falsos dioses, viviendo fuera de la Torá y de las leyes morales y ceremoniales de la ley de Israel. En Mateo 15:21, vino Yeshua, a Yeshua, una mujer cananea, pidiéndole sanar a su hijo con esquizofrenia. Él le dijo: no, mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le continúa diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y depositarlo, dárselo o echarlo a los perrillos. Esta mujer no era un goyín de Israel, era una mujer gentil natural de Cananea. Pero ella le respondió a Jesús: Maestro, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y por esa fe sanó en aquella hora a su hija. A todos los gentiles se les tildaba de perros, como un epíteto de desprecio o de burla o de menosprecio. De hecho, en Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros, hablando sobre los gentiles, estarán fuera. Galilea tenía gentiles en sombra de muerte, y el segundo ítem es tinieblas, que es del hebreo shosek, que significa el manto oscuro. Lo físico de la oscuridad es una metáfora de lo espiritual. Por ejemplo, si yo estoy en un salón o en una habitación a oscuras, esa oscuridad física real es un símbolo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque si yo entro a una habitación que está en tiniebla o a oscura o de noche, al entrar yo no puedo discernir ni ver en dónde está la cama, dónde está el closet, dónde está la televisión, dónde está la mesita de noche, dónde está la lámpara, dónde está una cosa, dónde está la otra. ¿Qué significa eso? Que yo al entrar a la habitación oscura ignoro qué hay dentro de ella.
Entonces, la oscuridad es un símbolo de ignorancia. Por eso dice ahí que los gentiles de Galilea estaban en sombra de muerte, tenían el manto oscuro porque ignoraban a Dios, ignoraban a Cristo. Por lo tanto, entonces la oscuridad es una metáfora de lo espiritual y simboliza la ignorancia, el pecado, el mal y el juicio divino. Los gentiles de Galilea estaban en ese manto de muerte. Y bajo el manto de Chosek, palabra que significa en el hebreo tinieblas, todo está desordenado y vacío. La pregunta es, ¿qué rompe ese manto de Chosek? ¿Qué rompe ese manto de oscuridad y de tinieblas? Lo rompe el espíritu de luz. A Galilea de los gentiles entró el espíritu de luz de Cristo. Y dice, luz les resplandeció. Lo mismo nos sucedió a nosotros. Nosotros fuimos extraídos de la potestad de las tinieblas porque ignorábamos quién es Dios y quién era Cristo. ¿Y qué pasó? Entró a nuestra mente, entró a nosotros el espíritu de luz. Y cuando el espíritu de luz entra en una persona, disipa las tinieblas. Hoy en día, alguien puede ser un médico, pero estar en sombra de muerte. Alguien puede ser un político en sombra de muerte. Alguien puede ser un arquitecto en sombra de muerte. Alguien puede ser un decano de una universidad con muchos conocimientos y estar en sombra de muerte. Entonces, bajo las tinieblas no interesan los títulos. Bajo las tinieblas no interesan las religiones. Todos están en sombra de muerte. Están bajo el manto de la oscuridad y por eso es que necesitamos predicar el evangelio del reino. Para que el evangelio del reino, como espíritu de luz, rompa ese manto de Chosek. Entonces, comenzó el Señor a predicar el evangelio del reino en Galilea. Y aquí está el tercer ítem. El primero es los gentiles, el segundo es las tinieblas y el tercero es predicar el reino. Predicar es del hebreo lehash ris, que es proclamar al rey y al reino con el objeto de instruir, con el objeto de inspirar y convertir al oyente. En Mateo 21:31 dice que los publicanos y la ramera entraban al reino. Y cuando entraban al reino, el espíritu de luz alumbraba los ojos de su entendimiento y convertía al publicano y convertía a la ramera en una mujer y en un hombre con una nueva vida. En el primer siglo no habían iglesias, había solamente reino. Las iglesias fue un invento del catolicismo de Constantino y del protestantismo de Lutero. La primera fue inventada en el siglo III y la segunda en el siglo XVI. O sea que la palabra iglesia no existe en el original en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ese fue un invento, una palabra del griego eclesía que la trajeron los copistas y la añadieron en el Nuevo Testamento. O sea que eso significa que donde usted lea iglesia, usted tiene que reemplazarla por la palabra reino. ¿Por qué? Porque Mateo 6:10 dice, venga tu reino. No dice, venga una iglesia o venga una religión. Cristo no vino a fundar una iglesia. Cristo no vino del cielo a fundar cristianismo. Cristo no vino del cielo a fundar catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, ni religión. Él vino
con el reino. Y él dijo, venga tu reino, y lo que vino y ha venido es puro iglesismo. Por eso es que hoy en día, en una ciudad, pulula más. Iglesia aquí, iglesia allá, iglesia a la izquierda, a la derecha, iglesismo que reino. Pero estamos entendiendo que Dios nos está trayendo del iglesismo y trayendo de la religión, de la ignorancia, a la luz gloriosa del reino. En Hechos 20:25, Pablo pasó por la ciudad de Éfeso haciendo ¿qué? Predicando el reino de Dios. Testificando, dice el versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo. Predicar reino es enseñar el evangelio de la gracia. El reino contiene varios evangelios, no porque hayan varios evangelios, sino que contiene puntos específicos del evangelio. Por ejemplo, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo y el evangelio de gloria. Estos son, ¿sí?, las derivaciones de la palabra evangelio de la predicación del reino. El cuarto ítem de Mateo 4, que estamos estudiando, cristalizándolo, es una palabra que se llama invitación. Ahí en Mateo 4, Yahshua o Jesús dice, venid en pos de mí, le dijo el Señor a dos hermanos, Pedro y Andrés, que eran pescadores, y os haré pescadores de hombres. Luego vino a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que remendaban redes y los llamó y les siguieron. Dice un refrán, cuando el discípulo está listo, aparecerá el maestro, aparecerá el mentor. Pablo en Romanos 10, 14 y 15, al hablar de la predicación del reino, hizo o hace cuatro preguntas. Primera, ¿cómo invocarán la gente en tu barrio, en la ciudad, en tu país? ¿Cómo invocarán a Cristo en el cual no han creído? Número dos, ¿cómo creerán en Cristo de quien no han oído? Número tres, ¿cómo irán de Cristo sin haber quien les predique? Y número cuatro, ¿cómo predicarán a Cristo si no fueren enviados? Entonces, aquí tenemos una claridad. La predicación del reino tiene la palabra de fe. La fe es para el corazón del oyente, para que haga una confesión de fe de Cristo con su boca. Porque dice ahí en Romanos 14, que si confesares con tu boca que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Entonces, la predicación del reino demanda del oyente que abra su corazón para que la fe llegue. Y una vez que la fe inunda el corazón, la boca hace una confesión de fe por Cristo. Es decir, se convierte en un seguidor de Cristo. La fe es por el oír. Siempre será así, esta es una ley. La fe es por el oír y siempre, y el oír por la palabra de Dios. La palabra impulsa la fe en el oyente. Cristo es para el corazón y también para la confesión de boca. Pablo dice, ¿quién ha creído? Hechos 13:48 dice que los gentiles, oyendo, creyeron todos los ordenados para vida eterna. A estos que oyen y creen son los que Pablo en Efesios 1, 4 y 5 dice que Dios los escogió antes de la fundación del mundo y los predestinó.
En Romanos 8, 29 y 30 dice, a los que antes conoció, Dios también los predestinó, los llamó, los justificó y glorificó. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, damos gracias que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Y Filipenses 4:3 dice que Clemente tenía su nombre en el libro de la vida. O sea que la palabra del reino es una palabra que separa trigo de cizaña y ovejas de cabritos y predestinados de reprobados. Según de Timoteo 3:7, Pablo dijo que hay muchos que están siempre oyendo y aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. En el verso 8 dice, y estos resisten a la verdad, porque son hombres corruptos de entendimiento, réprobos. Fíjense que ahí habla de la reprobación en cuanto a la fe. Entonces hay predestinados y reprobados. Hay algo mucho más serio. La palabra del reino lleva a la gente a Apocalipsis 20, 12 al 15 y lo lleva ante el trono blanco. ¿Por qué el trono es blanco? Número uno, es trono porque no es trono de gloria. Ahí en Apocalipsis 20 es trono de juicio. Y es blanco porque el blanco es un símbolo de justicia. Y dice entonces que cuando tú y yo hoy en este siglo moderno le predicamos la palabra del reino a un familiar, un primo, un compadre, una comadre, a quien sea, al vecino, al amigo de trabajo, de taller, de oficina, lo estamos confrontando a que tome una decisión por Cristo. O lo aceptas o lo rechazas. Y a la vez, si rechaza la palabra del reino que tú le predicas, lo pone para el gran trono blanco. Porque ahí dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lanzar? Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice que es recibir el pago justo del juicio de Dios en llama de fuego y retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecieron al evangelio del reino, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, lanzados de la presencia y de la gloria de Dios a eternidad. Quiero decir que los impíos en el gran trono blanco, cuando sean juzgados, porque convengamos, la ventaja que usted y yo tenemos de tener fe en Cristo es que el gran trono blanco no es ni para ti ni para mí. No es para nosotros los predestinados, no es para nosotros los sellados con el Espíritu Santo, no es para nosotros los que tenemos vida eterna. Es para aquellos que rehúsan hoy, que rechazan hoy. Porque, a ver, hay mucha gente que oye de Cristo. Estamos en un mundo que los budistas han oído de Cristo, los musulmanes árabes palestinos han oído de Cristo. En nuestro continente latinoamericano o americano, todo el mundo sabe la historia de Cristo. Pero hoy no estamos en el tiempo de decirle a la gente que crea en Cristo. El borracho cree en Cristo, el mafioso cree en Cristo, el sinvergüenza cree en Cristo. Pero ese no es el punto. El punto no es que crea. Hay que desafiarle a la gente y decirle, ¿conoces a Cristo? No es que creas en Cristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo. Entonces es conocer. Y esta palabra de reino tiene un gran contenido para enseñar a la gente a conocer a Dios y al Hijo, a Cristo el Señor. Ahora, dice ahí Pablo entonces
que aquellos que no obedezcan la palabra que tú les predicas del reino serán lanzados lejos, excluidos, aniquilados, anulados de la presencia y de la gloria de Dios a eternidad. Es decir, que los impíos nunca más los vamos a volver a ver. Solamente en el cielo, solamente en el reino, allá, solamente en la eternidad veremos a los escogidos desde Adán hasta el día de hoy, hasta la noche de hoy. Veremos solamente gente en Cristo en el cielo. Sea de nuestros familiares, si en nuestra familia, cuando tú le predicaste, hubo gente que vino a la fe de Cristo, estará con nosotros en el cielo. La pregunta es, pastor, ¿y nos veremos en el cielo? Sí. Sí, porque el cielo es Dios mismo y Dios conoce a los suyos. Y si Dios conoce a los suyos, entre los suyos nos conocemos el uno al otro. Entonces, nosotros tenemos un gran privilegio, pero este privilegio tenemos que llevarlo a otros que están bajo el manto de oscuridad o sombra de muerte. El quinto ítem, el Mateo 4, que estamos desglosando, que estamos cristalizando, donde estamos recorriendo todos los versículos del reino, es sanidad. Ahí Mateo 4:23 dice que Yeshua recorrió toda la Galilea de los gentiles, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de ellos. Permítame explicarles algo. La palabra sanidad es del hebreo rafá, que es aliviar el cuerpo, pero también aliviar el alma, que es también curar el alma, pero también es curar el cuerpo. El principio de la sanidad viene de Éxodo 15:26, donde dice: si oyeres atentamente e hicieres lo recto, ninguna enfermedad, le dice Moisés a Israel, estará sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Entonces, hay Rafa, sanidad, en mi alma, y tiene que haberla en mi alma, pero también tiene que haber Rafa en mi cuerpo. Pero, amados, tenemos que entender algo, que es lo que está enfermando el cuerpo hoy en día. Lo está enfermando el estrés, lo está enfermando la ansiedad, lo está enfermando las creencias irracionales, lo está enfermando el odio, la ira, la venganza, la amargura. Por lo tanto, cuando el alma está sana, por ende el cuerpo está sano. Por eso, cuando alguien me pide a mí que ore por su cuerpo, yo inmediatamente le digo, antes de orar por tu cuerpo, yo quiero saber de tu alma. Porque yo puedo orar y decir, Señor, toca este cuerpo, revívelo, sánalo, cúralo, fortalécelo. Pero si no arregla la persona el alma, el cuerpo no se sana. Puede orar, puede ayunar, puede hacer lo que quiera. Entonces, primero hay que venir al alma. Porque convengamos, el alma, entre el espíritu y el cuerpo, el alma está entre la mitad del espíritu y el cuerpo. Oído, lo que el espíritu le dé al alma afecta al cuerpo. Y lo que el alma le dé al cuerpo afecta al cuerpo. O sea que este vehículo llamado cuerpo puede vivir muchos años sano con un alma o teniendo un alma sana, tranquila, pacífica, serena, sin coger lucha con nada ni con nadie. Entonces, amado, es Rafa en el alma, sanidad, y Rafa en el cuerpo. Primera de Pedro 2:24 dice que Cristo llevó nuestros pecados y por su herida o llaga
fuimos nosotros sanados o curados. Rafa, el pecado es la metáfora de la lepra. En el Antiguo Testamento, todos los leprosos eran considerados personas que violaron algún punto de la ley y que fueron castigados con lepra. Recuerdan ustedes a María, la hermana de Moisés, que criticó a su hermano porque Moisés se casó con una mujer negra, una mujer cusita. Y lo criticó y lo murmuró. Y Dios la castigó con lepra. Y la tuvieron que sacar fuera del campamento por 7 días por ser leprosa, por ser pecadora, porque en el ejemplo de María la murmuración es pecado, es lepra. Muchos cristianos se cuidan de muchas cosas, menos de la lengua. Y por eso hay que cuidar la lengua, de criticar, de difamar en las redes sociales, de escribir usted un anuncio, de criticar, de difamar. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer el ayuno de la lengua, porque ayunar es abstenerse, así como el estómago ayuna el alimento porque hace una abstención de comida. También hay ayuno para la lengua, hay que ayunar la lengua, hay que decirle a la hermanita lenguilarga, hermana, ayune la lengua, porque usted murmura a Raimundo y a todo el mundo. Y va a la iglesia y con la misma lengua canta coros y dice aleluya y hasta habla en lengua. Por eso es que esta palabra del reino nos da claridad de cómo andar en el espíritu. Bien, entonces, la predicación del reino incluye, Rafa, la sanidad de adentro y de afuera. Cristo es nuestra doble Rafa, nuestra doble sanidad. Así es que cristalizamos a Mateo 4 en estos 5 ítems tan interesantes y tan importantes. Y esto nos ayuda entonces a concretar y a comprender dónde y cuándo se habla en la Biblia del reino, es porque allí descubrimos tesoros, descubrimos verdades que nos van completamente edificando día tras día y nos van estructurando la gloria del reino de Dios en nuestra